En este nivel del iceberg, exploraremos un mundo oscuro de programas, operaciones y conspiraciones que han alimentado el miedo y la paranoia durante décadas. Aquí se entrelazan proyectos secretos, manipulaciones mentales y teorías sobre control social masivo, que sugieren que los límites de la ética y la realidad han sido desafiados en nombre de agendas locales. Desde experimentos en la mente humana hasta tecnologías capaces de alterar el entorno, cada tema revela una inquietante sombra sobre los poderes que gobiernan. Estas historias no solo cuestionan nuestra percepción de la verdad, sino que nos invitan a mirar hacia lo desconocido en una mezcla de fascinación y horror. ¿Qué tan profundo es el control que realmente tienen? En las profundidades del universo del espionaje y la investigación gubernamental, hay un tema que sigue siendo objeto de especulación, teorías y misterio: el proyecto Stargate. Lo que comenzó como una serie de experimentos para explorar la posibilidad de utilizar habilidades psíquicas en el ámbito de la inteligencia, rápidamente se convirtió en uno de los temas más enigmáticos de la historia de la Guerra Fría, la guerra mental y el espionaje paranormal. Este proyecto, que originalmente estaba bajo la supervisión de agencias como la CIA y el Ejército de los Estados Unidos, fue investigado durante décadas y tocó los límites de la ciencia y lo desconocido. Los informes sobre el uso de percepciones extrasensoriales, visión remota y otros fenómenos psíquicos son numerosos y a menudo aparecen en los rincones más oscuros de foros como 4chan, donde los usuarios exploran lo que algunos consideran el lado más oculto y perturbador de la realidad. El proyecto Stargate comenzó a finales de la década de 1970, cuando la inteligencia estadounidense se interesó por los potenciales militares de la percepción psíquica. Durante la Guerra Fría, el espionaje soviético ya estaba investigando temas relacionados con el control mental y las capacidades psíquicas, lo que llevó a los Estados Unidos a intensificar sus propios esfuerzos en la misma dirección. En ese entonces, se sabía que el KGB había estado llevando a cabo experimentos sobre la telepatía y otros fenómenos, por lo que la CIA no podía quedarse atrás en esa carrera. Iniciado como un proyecto de investigación, el proyecto Stargate no solo buscaba respuestas sobre el uso de habilidades psíquicas para la guerra, sino también cómo podrían aplicarse estas capacidades en el espionaje. Uno de los métodos más explorados fue la visión remota, una práctica en la que los individuos afirman ser capaces de ver lugares, personas o eventos en ubicaciones remotas sin estar físicamente presentes. A través de varios proyectos de inteligencia militar y experimentos con personalidades clave como Ingo Swann, Pat Priest y Joseph McMonigal, se validó que ciertos individuos parecían tener la capacidad de describir objetos, edificios y personas que se encontraban a cientos o miles de kilómetros de distancia. Los resultados fueron lo suficientemente sorprendentes como para que las agencias de inteligencia estadounidense financien el proyecto durante varias décadas. Lo más fascinante del proyecto Stargate no fue solo su enfoque en la visión remota, sino las distintas formas de percepción psíquica que se intentaron incorporar en el campo militar. Los agentes de la CIA y otras ramas del gobierno de los Estados Unidos estaban particularmente interesados en las habilidades de telequinesis, psicometría, leer objetos a través de la energía y la telepatía. Sin embargo, el proyecto estaba en gran parte envuelto en misterio y desinformación. En los primeros años, algunos informes mencionaron que las capacidades de visión remota permitieron a los agentes obtener información confidencial sobre la Unión Soviética, programas de armas nucleares y otros secretos de alto valor. También se mencionaron misiones de recopilación de inteligencia a través de la visión remota, en las cuales los lectores, los psíquicos,
proporcionaron detalles sobre las ubicaciones exactas de instalaciones militares. De acuerdo con varias fuentes citadas por los exagentes y testigos de la CIA, algunos de estos psíquicos fueron capaces de predecir desastres naturales e incluso obtener información sobre eventos futuros de una manera desconcertante. Sin embargo, la información sobre el éxito o fracaso de tales experimentos permanece opaca, y muchas veces los detalles más oscuros son exclusivamente accesibles a los involucrados o a través de filtraciones. En el entorno de foros como X de 4chan, el proyecto Stargate es un tema recurrente de debate y especulación. Las teorías conspirativas que lo rodean son tan diversas como inquietantes. Muchos en la comunidad creen que el proyecto no solo tenía fines militares, sino que también estaba relacionado con experimentos de control mental y manipulación psicológica. La conexión con el proyecto MK Ultra, que se centraba en el control de la mente a través de drogas y técnicas psicológicas, es un punto frecuente de discusión. Algunos usuarios aseguran que el proyecto Stargate formaba parte de un esfuerzo más amplio para crear soldados psíquicos, capaces de llevar a cabo misiones sin ser detectados por medios tradicionales. Una de las teorías más perturbadoras que circula en las sombras de X es la idea de que el gobierno de los Estados Unidos está involucrado en rituales oscuros e incluso en el contacto con entidades interdimensionales a través de las habilidades psíquicas. Según algunos informes, ciertos psíquicos involucrados en el proyecto habrían descrito fenómenos que se desvían de lo mundano, como presencias extrañas o eventos inexplicables, lo que sugiere que no todo lo que estaba en juego era puramente humano. Los rumores sobre el uso de viajes astrales y la conexión con fenómenos paranormales, como portales dimensionales y seres interdimensionales, no han cesado, alimentados por experiencias extrañas reportadas por algunos de los participantes. En este contexto, el proyecto Stargate ha llegado a ser visto en foros de conspiración como una especie de puente hacia lo desconocido, más allá de las simples técnicas de espionaje. En 1995 fue finalmente desclasificado por el gobierno de los Estados Unidos, aunque eso sí, muchas de las grabaciones y documentos permanecen clasificados o han sido modificados antes de su publicación. Según la CIA, la investigación del proyecto mostró resultados prometedores en cuanto a la habilidad de los individuos para obtener información remota. La investigación del proyecto mostró resultados prometedores en cuanto a la habilidad de los individuos para obtener información remota, pero no alcanzaron una percepción confiable o constante. Sin embargo, muchos de los exponentes de la teoría paranormal sostienen que la desclasificación fue solo una jugada estratégica mientras las investigaciones continuaban en la sombra. Una de las principales revelaciones tras la desclasificación fue el nombre de algunas de las figuras claves involucradas. Joe McMoneagle, un veterano de la visión remota que alcanzó notoriedad dentro del campo tras su exitosa carrera como observador para el gobierno de los Estados Unidos. McMoneagle, que fue llamado a declarar en varias ocasiones sobre el programa, sostiene que los avances relacionados durante el proyecto Stargate abrieron puertas a una comprensión más profunda de lo que podría considerarse una realidad alterna o un campo cuántico de información. Si bien el proyecto Stargate fue oficialmente cerrado en 1995, su legado sigue siendo una referencia dentro del ámbito de lo paranormal y lo desconocido. La discusión sobre las capacidades psíquicas, la visión remota y las posibles conexiones con entidades cósmicas o interdimensionales sigue viva, especialmente en foros como X. Algunos usuarios argumentan que el proyecto no fue cerrado realmente, sino que simplemente fue traspasado a otras entidades gubernamentales que continúan con la investigación en secreto. Más allá de la posibilidad de que el proyecto fuera utilizado para fines de espionaje, la comunidad de X especulan sobre sus aplicaciones en áreas como la manipulación del espacio y tiempo, la creación de portales hacia otras dimensiones y hasta el contacto extraterrestre. Las preguntas sobre la naturaleza de la conciencia humana, las realidades paralelas y el alcance de nuestras percepciones continúan siendo debatidas. En las oscuras y a menudo enigmáticas profundidades del tablón X de 4chan, donde los relatos paranormales, teorías de la conspiración y sucesos inexplicables encuentran su lugar, uno de los temas más recurrentes es el fenómeno conocido como las luces de Phoenix. Este misterio no solo se ha mantenido como un fenómeno inexplicable de su aparición en la noche del 13 de marzo de 1997, sino que genera una amalgama de teorías,
muchas de ellas tan oscuras y aterradoras que han involucrado desde la presencia de extraterrestres hasta experimentos gubernamentales secretos e incluso la desaparición de personas en la zona de Phoenix, Arizona. En el terreno de las conspiraciones, las luces de Phoenix no solo representan un extraño evento en el cielo, sino que también son vistas como una clave, una puerta hacia algo mucho más siniestro. En esta parte se explorarán las diversas teorías que rodean a este fenómeno, desde las más plausibles hasta las más oscuras y perturbadoras. El 13 de marzo de 1997, a lo largo de varias horas, una serie de extrañas luces fueron observadas en el cielo nocturno de Phoenix, Arizona. La observación fue tan impresionante que miles de personas, desde residentes locales hasta turistas, fueron testigos de una serie de luces en formación que se desplazaban por el cielo. Estas luces no eran estrellas ni aviones convencionales y parecían moverse de una forma que desafiaba toda lógica y comprensión de los fenómenos aéreos conocidos. Según muchos testimonios, las luces formaban una especie de V o formación triangular que se desplazaba lentamente sobre la ciudad. En un principio, el ejército de los Estados Unidos y el gobierno de Arizona atribuyeron el fenómeno a flares, luces de bengala lanzadas por un avión militar, una explicación que fue ampliamente aceptada en ese momento. Sin embargo, para muchos testigos, la explicación no fue suficiente, ya que los flares no pueden explicar la forma perfecta en que se alineaban las luces ni su desplazamiento controlado. Algo más parecía estar ocurriendo. En las décadas que siguieron, las teorías sobre el origen de las luces comenzaron a proliferar. Mientras algunos sostenían que las luces eran la prueba de tecnología extraterrestre, otros sugirieron que el fenómeno podría estar relacionado con experimentos secretos del gobierno. Para los habitantes de Phoenix, las luces no solo eran una curiosidad, sino una señal de que algo mucho más grande y oculto estaba ocurriendo. A medida que las observaciones se multiplicaban y los testimonios se acumulaban, comenzaron a surgir diversas teorías que iban más allá de la explicación oficial de los flares. La más popular, y la que rápidamente ganó terreno en foros de conspiración como X, sostiene que las luces de Phoenix no eran un simple fenómeno natural, sino una manifestación de algo mucho más perturbador, una operación secreta del gobierno o una incursión extraterrestre. Estas teorías, que se enraizaron en la mente de muchos, hicieron que el fenómeno fuera analizado desde un ángulo completamente diferente. Una de las teorías más populares que surgió inmediatamente después del fenómeno fue la posibilidad de que las luces fueran el resultado de una nave extraterrestre o una flota de naves alienígenas. Esta teoría está basada principalmente en el comportamiento inexplicable de las luces y su composición desconocida, que parecía desafiar las leyes conocidas de la física. Los defensores de esta teoría argumentan que las luces eran demasiado precisas en su formación y demasiado controladas en su movimiento, como para haber sido causadas por fenómenos naturales o incluso por tecnología humana. Testigos de la zona de Phoenix han afirmado que las luces no solo aparecieron de forma inexplicable, sino que parecían estar comunicándose entre sí o coordinando movimientos en el cielo, lo que sugiere una inteligencia no humana detrás del evento. A lo largo de los años, algunos testimonios han hecho eco de encuentros cercanos con extraterrestres, donde las luces eran vistas como preludios a una invasión o contacto. La teoría extraterrestre se alimenta de los testimonios de muchos testigos, que afirmaron haber visto una gigantesca nave triangular flotando sobre Phoenix durante el evento. Este testimonio ha sido corroborado en múltiples ocasiones y ha dejado la puerta abierta a la especulación de que el gobierno de Estados Unidos pudo haber encubierto el evento, impidiendo que la verdad sobre la posible visita extraterrestre fuera revelada al público. Por otro lado, una teoría de conspiración más sombría sostiene que las luces de Phoenix podrían haber sido el resultado de un experimento militar secreto llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos. En los años previos al fenómeno de las luces, hubo rumores de que el gobierno estaba llevando a cabo pruebas militares secretas con tecnología de vuelos no convencionales. Esta teoría se fortalece con las versiones que afirman haber visto aviones militares en la zona antes y después del evento. Algunos usuarios en 4chan han vinculado el fenómeno con los rumores de proyectos secretos como el HARP, que se sospecha podría estar relacionado con la manipulación de las capas superiores de la atmósfera. Aún más oscuros apuntan a posibles experimentos de control mental o tecnología de invisibilidad que se habrían probado en Phoenix, utilizando las luces como una cortina de humo para ocultar los verdaderos objetivos de los militares. La desaparición de personas durante los días posteriores al evento ha alimentado la especulación de que aquellos que estaban involucrados en la observación de las luces
o en los testigos clave, podrían haber sido secuestrados o eliminados para evitar que hablaran. La falta de investigaciones claras y el silencio de las autoridades ha dado pie a estas teorías. Lo que ha hecho que la teoría de las luces de Phoenix se convierta en un tema recurrente en los foros de conspiración de X no es solo el fenómeno extraño de las luces, sino las desapariciones que parecen haberse producido en la región en los días, meses y años posteriores al evento. Las desapariciones no se limitaron a un único caso, sino que fueron múltiples y se produjeron tanto dentro de la ciudad de Phoenix como en sus alrededores. En muchos de estos casos, las autoridades locales no proporcionaron explicaciones claras y se mostraron evasivas cuando se les preguntaba sobre el tema. Algunos foristas de X han sugerido que estas desapariciones podrían haber estado relacionadas con personas que sabían demasiado sobre el fenómeno de las luces, o incluso con testigos clave que fueron eliminados por ocultar la información. La coincidencia temporal entre las luces de Phoenix y las desapariciones es un punto recurrente en la discusión sobre el tema. Existen testimonios de familiares y amigos de los desaparecidos que aseguran que los desaparecidos habían mencionado lo extraño en la noche de las luces y que sus relatos nunca fueron tomados en serio por las autoridades locales. Algunos incluso sostienen que las personas desaparecidas fueron vistas por última vez cerca de sitios clave relacionados con el fenómeno de las luces, como las colinas cercanas o zonas rurales, donde se especula que podría haberse realizado alguna prueba secreta. A lo largo de los años, diversas filtraciones y documentos desclasificados han alimentado la creencia de que el gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el cubrimiento de lo que realmente ocurrió durante las luces de Phoenix. Entre los documentos más discutidos, algunos han señalado la existencia de proyectos secretos que involucran pruebas en aeronaves avanzadas o tecnología relacionada con la manipulación del clima y la atmósfera. Si bien estos fenómenos no proporcionan una conexión directa con las luces, sí sugieren que el gobierno ha estado trabajando en tecnologías que podrían explicar fenómenos como el ocurrido en Phoenix. Los foristas en X han discutido extensamente sobre estos documentos, señalando que el encubrimiento podría haber sido orquestado para evitar que se descubriera la verdad detrás de las luces y las desapariciones. Las teorías de la conspiración se nutren de estas filtraciones, y cada nuevo documento o testimonio se convierte en una pista más hacia una verdad que permanece oculta. El fenómeno de las luces de Phoenix y las desapariciones de personas sigue siendo uno de los temas más intrigantes y perturbadores en los foros de conspiración como X. Aunque existen múltiples teorías, desde las que apuntan a extraterrestres a las que sugieren experimentos secretos, no hay respuestas claras ni evidencia concluyente que pueda resolver el misterio de una vez por todas. Lo que parece cierto es que las luces de Phoenix no fue un evento común ni un fenómeno fácil de explicar, y las desapariciones asociadas a este evento continúan siendo un enigma, sin respuestas oficiales claras y con una proliferación de testimonios y teorías. El caso de las luces de Phoenix sigue siendo uno de los misterios más oscuros y fascinantes del mundo paranormal, y como suele ocurrir en los rincones más oscuros de 4chan, las teorías siguen creciendo y evolucionando, continúan buscando pistas en un laberinto de desinformación y oscuridad. El tema de la conspiración del 9/11 es una de las teorías más debatidas y comentadas en los foros de conspiración, especialmente en los tablones como X de 4chan, donde se aborda teorías sobre eventos paranormales, misterios no resueltos y posibles manipulaciones globales. La conspiración en torno a los ataques del 11 de septiembre se extiende mucho más allá de la explicación oficial que apunta a un ataque perpetrado por Al Qaeda. En los foros, el análisis de este evento es a menudo mucho más amplio y plantea preguntas sobre los verdaderos objetivos de estos ataques, las motivaciones ocultas y las manipulaciones que pudieron haber sido orquestadas para influir en la política global y los derechos civiles. En esta parte, exploraré algunas de las teorías más conocidas que han salido a la luz, resaltando nombres clave, pruebas y conspiraciones que los teóricos sostienen como evidencia de que la versión oficial no es la única interpretación posible de los eventos. Sin embargo, es importante dejar claro que, aunque estas teorías se respaldan con evidencia y testimonios, muchas de ellas siguen siendo ampliamente debatidas. Sin embargo, no se puede negar que, al ser un tema tan complejo, aún quedan muchos vacíos y cuestionamientos sin respuestas definitivas. El ataque terrorista que tuvo lugar el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos es uno de los eventos más significativos y transformadores de la historia contemporánea. La versión oficial, sostenida por el gobierno de George Bush, es que el grupo terrorista Al Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, orquestó los ataques utilizando aviones secuestrados para destruir las Torres Gemelas en Nueva York
y dañar el Pentágono en Washington, D.C. El colapso de las Torres Gemelas fue atribuido a la explosión de los aviones y el posterior incendio que debilitó la estructura de acero de los edificios. Sin embargo, esta explicación ha sido desafiada por miles de personas alrededor del mundo, especialmente en foros como 4chanx, donde se argumenta que el evento fue mucho más complejo y posiblemente orquestado por actores dentro del propio gobierno estadounidense, o al menos con su conocimiento y posible complicidad. Algunas de las principales teorías que se han desarrollado a partir de estos cuestionamientos son las siguientes. El colapso controlado. Una de las teorías más difundidas es que las Torres Gemelas no colapsaron únicamente debido al impacto de los aviones y los incendios posteriores, sino que fueron destruidas intencionalmente mediante explosiones plantadas en la base de los edificios. Esta teoría es conocida como la demolición controlada. Mark Loisek, un experto en demolición controlada, declaró en varias entrevistas que el colapso de las Torres Gemelas no fue un accidente y que el modo en que se desplomaron era característico de una demolición controlada. En los días posteriores al ataque, se reportaron explosiones en las plantas bajas de las torres antes de que los aviones impactaran los pisos superiores. Muchos testigos afirman haber oído fuertes explosiones antes del colapso, lo que sugiere que podría haber habido material explosivo preparado con antelación. Además, el colapso simétrico de los edificios, en el que cayeron directamente sobre sí mismos, lo que se conoce como caída libre, es incompatible con la idea de que el impacto de los aviones y el fuego fueron suficientes para debilitar la estructura de acero de los edificios hasta ese punto. La caída libre de los edificios, como sostienen los teóricos, es indicativa de una demolición controlada, en la que las explosiones fueron colocadas estratégicamente para asegurar que los edificios se desplomaran de manera rápida y uniforme. El ataque al Pentágono, el edificio más protegido del mundo, también ha sido objeto de debate. La versión oficial sostiene que el vuelo comercial secuestrado, el American Airlines vuelo 77, se estrelló contra el Pentágono y matando a 125 personas dentro del edificio, además de los 64 pasajeros a bordo del avión. Muchos teóricos de la conspiración sostienen que el impacto no fue de un avión comercial, sino el de un misil o incluso una explosión interna. Las imágenes de cámara de seguridad mostraron un objeto que se mueve rápidamente hacia el Pentágono, pero no lo suficientemente grande como para ser un avión de pasajeros. Los testigos reportaron una explosión que ocurrió dentro del edificio antes de que el supuesto avión llegara, lo que sugiere que algo mucho más complejo estaba sucediendo en el interior. Los expertos en aviación también argumentan que el avión debía haber sido incapaz de realizar la maniobra de alta velocidad que se dice que hizo para impactar de manera tan precisa en el Pentágono, dada su baja altitud y la complejidad del giro necesario. El vuelo American Airlines 93, que supuestamente se estrelló en Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros lucharon contra los secuestradores, ha sido otro foco de especulación. Los informes oficiales sostienen que los pasajeros intentaron tomar el control del avión, lo que provocó que se estrellara, pero los conspiracionistas sugieren que el avión fue derribado por el gobierno de los Estados Unidos para evitar que llegara a un objetivo estratégico, posiblemente la Casa Blanca o el Capitolio. Algunas personas que estaban cerca del lugar del accidente aseguran haber oído explosiones antes del impacto, lo que podría indicar que el avión fue destruido antes de que llegara al suelo. Las autoridades se tardaron en revelar información sobre el vuelo 93 y el lugar exacto donde se estrelló, lo que alimentó aún más la especulación de que algo más podría haber ocurrido. Una de las principales teorías que surge de la conspiración del 9/11 es que los ataques fueron utilizados como un pretexto para la guerra contra el terrorismo. Tras los atentados, Estados Unidos lanzó invasiones en Afganistán e Irak, dos países con recursos estratégicos y geopolíticos clave. Dick Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento, ha sido señalado como uno de los principales responsables de la manipulación de la información que condujo a las invasiones. Además, se ha demostrado que la administración de Bush ya tenía planes de intervención en Irak antes de los ataques, y muchos sostienen que el 9/11 se utilizó como una excusa para implementar estos planes. Otro hecho interesante es el Acto Patriota, aprobado poco después del 9/11. Es otra pieza central de la teoría de la conspiración. Este conjunto de leyes fue diseñado para expandir los poderes del gobierno en lucha contra el terrorismo, pero también dio lugar a un monitoreo masivo de las comunicaciones y las actividades de los ciudadanos estadounidenses, lo que muchos consideran una violación de las libertades civiles. La rápida implementación de este acto patriota poco después del 9/11, cuando aún no se sabía mucho sobre los ataques,
plantea preguntas sobre si la legislación ya estaba preparada para su promulgación en caso de que ocurriera algo que justificara su necesidad. La conspiración del 9/11 sigue siendo un tema controvertido y profundamente debatido. Las evidencias, testimonios y análisis presentados por los teóricos de la conspiración presentan una visión alternativa de los eventos que muchos siguen considerando válida. Sin embargo, la versión oficial permanece como la explicación aceptada por la mayoría de los gobiernos y expertos. Como siempre, el misterio sigue abierto, y muchas preguntas sobre los objetivos reales detrás de los ataques aún quedan sin respuesta. El tema de Mockingbird 2.0 ha ganado relevancia en los foros como X, donde los usuarios exploran teorías conspirativas sobre el control de los medios de comunicación y el flujo de información en la sociedad moderna. La referencia Mockingbird proviene del infame proyecto Mockingbird de la CIA, un programa de la Guerra Fría que infiltró los medios de comunicación para controlar las narrativas de la época. Hoy, el concepto ha evolucionado, dando paso a una versión moderna que algunos llaman Mockingbird 2.0, un supuesto control global más sofisticado, adaptado a la era digital y las redes sociales. Antes de adentrarnos en las especulaciones modernas sobre Mockingbird 2.0, es esencial entender el contexto del proyecto Mockingbird original, que fue desclasificado en parte durante los años 70. Este programa involucraba la infiltración de periodistas y medios de comunicación por parte de la CIA, con el objetivo de moldear la opinión pública y dirigir las narrativas de los eventos internacionales durante la Guerra Fría. La CIA reclutó a periodistas de renombre de medios como Time, Newsweek, Washington Post y otras publicaciones importantes. Estos periodistas eran utilizados para difundir propaganda y ocultar la verdad sobre ciertas operaciones encubiertas. A lo largo de los años, los detalles de este programa fueron expuestos, pero muchos sostienen que el proyecto Mockingbird no desapareció, sino que simplemente evolucionó con el tiempo. Con el auge de Internet y las redes sociales, los métodos de manipulación mediática se han sofisticado considerablemente. Los teóricos de la conspiración argumentan que Mockingbird 2.0 no es una versión obsoleta, sino una adaptación a las nuevas tecnologías que permite un control mucho más sutil y omnipresente. Los usuarios en X señalan que, en lugar de infiltrar a periodistas, la agencia de inteligencia y los gobiernos ahora manipulan a influencers, youtubers y tuiteros con el fin de crear narrativas artificiales que influyen en millones de personas a través de plataformas globales. Una de las teorías más populares en X es que el control mediático de Mockingbird 2.0 se lleva a cabo mediante algoritmos diseñados para promover contenido que refuerce narrativas específicas. Los algoritmos de plataformas como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram no solo te sugieren contenido, sino que también te suprimen el acceso a información que desafía el status quo o las versiones oficiales de los eventos. Además, los teóricos señalan que gobiernos y agencias como la CIA y la NSA habrían implementado estrategias de trolls y bots para influir en las opciones y creación de tendencias en línea. Estos grupos, al igual que los periodistas reclutados, podrían estar trabajando bajo una agencia para manipular la percepción pública. Otro aspecto del Mockingbird 2.0 que ha surgido en las discusiones de X es el uso de influencers y personalidades públicas que actúan como agentes de desinformación sin saberlo, o en algunos casos, de manera deliberada. A medida que las plataformas de redes sociales se han convertido en las fuentes de información predominantes para millones de personas, los teóricos sostienen que estas figuras están siendo dirigidas o incluso manipuladas para promover determinadas ideologías o esconder verdades incómodas. El poder de los influencers en plataformas como Instagram y YouTube es enorme, y algunos creen que hay un interés oculto que los guían, de forma similar a cómo los periodistas fueron cooptados en el pasado. Teorías de conspiración que mencionan a ciertas celebridades y sus conexiones con grupos de poder surgen constantemente, lo que sugiere que el control de los medios sigue siendo una herramienta poderosa de manipulación social. Si bien la mayor parte de lo que se discute sobre Mockingbird 2.0 sigue siendo teoría, algunos eventos parecen alinearse con las preocupaciones expresadas por los usuarios de X. A continuación, analizaremos algunos. Uno de los casos más recientes que respalda la idea de Mockingbird 2.0 es el escándalo de Cambridge Analytica. Esta empresa de análisis de datos
fue responsable de recopilar información de millones de usuarios de Facebook para influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Los métodos de manipulación de esta empresa no solo se basaron en los datos personales, sino también en la microsegmentación de audiencias, creando mensajes y anuncios que apelaban a las emociones y creencias más profundas de los votantes. Lo que hace que este caso sea aún más escalofriante es que Cambridge Analytica trabajó estrechamente con campañas políticas, tanto en Estados Unidos como en otros países. Esta filtración resalta cómo las narrativas pueden ser fabricadas o dirigidas a grandes audiencias, algo que recorre las prácticas del proyecto Mockingbird, pero llevado a un nivel mucho más sofisticado en la era digital. Otro aspecto que los teóricos de la conspiración de X destacan es el control de la información a través de las plataformas de verificación de hechos. Muchas veces, la información que no encaja con la narrativa oficial es etiquetada como fake news por organizaciones externas, pero hay quienes argumentan que estos fact-checkers están alineados con los intereses de los gobiernos y las grandes corporaciones. Los usuarios de 4chan y otros foros argumentan que estas organizaciones de verificación de hechos, en realidad, funcionan como una herramienta de censura, ocultando información que podría cuestionar las versiones oficiales de los eventos. La colaboración entre estas entidades y las grandes plataformas de redes sociales se ha vuelto más prominente, lo que ha generado especulaciones sobre un control orquestado de la narrativa global. El control de la información es el único objetivo de Mockingbird 2.0, según los teóricos de la conspiración. Muchos sugieren que la manipulación mediática está directamente relacionada con el control de la psicología colectiva y la agenda política global. Algunos teóricos sostienen que el Mockingbird 2.0 tiene como objetivo deshumanizar a grandes porciones de la población a través de la creación de narrativas divisivas. Estas narrativas podrían estar diseñadas para enfrentar a las personas según la raza, género e ideología, alimentando así el caos social y disminuyendo la capacidad de organización de los grupos sociales. En línea con las tácticas del proyecto Mockingbird original, muchos teóricos sostienen que Mockingbird 2.0 es un medio para justificar conflictos bélicos, ya sea a través de la desinformación sobre los enemigos de los gobiernos o la creación de eventos falsos para alimentar el miedo de la población. El concepto de Mockingbird 2.0 no es más que un reflejo de cómo las técnicas de manipulación mediática que se originaron en los días de la Guerra Fría se han adaptado a la era digital, transformándose en una maquinaria de influencia mucho más sofisticada. Desde las redes sociales hasta las plataformas de noticias, las formas de controlar la narrativa y las opiniones públicas se han convertido en armas poderosas en manos de los gobiernos y grandes corporaciones. A medida que las teorías conspirativas sobre Mockingbird 2.0 siguen evolucionando, las dudas sobre la libertad de la información y la manipulación del pensamiento nunca ha sido más pertinente. El futuro del control mediático y las agendas globales sigue siendo un misterio que, como en muchas otras conspiraciones, permanecerá sin respuesta por el momento, dejando una abierta invitación a la especulación y el análisis de aquellos que buscan entender la verdadera naturaleza de las fuerzas que moldean nuestra realidad. En los rincones más oscuros de Internet, particularmente en el tablón paranormal de X de 4chan, se encuentra un tema que ha capturado la atención de los teóricos de la conspiración, los actores de crisis. Esta teoría sostiene que ciertos eventos traumáticos o desastres, desde tiroteos masivos hasta atentados terroristas, son en realidad escenificados o manipulados, con la participación de personas entrenadas para representar víctimas, testigos o incluso perpetradores. Los actores de crisis, según los conspiracionistas, son utilizados para influir la opinión pública, promover agendas políticas o justificar políticas autoritarias. Aunque este contexto suena ficción, hay una cantidad sorprendente de evidencia, rumores y confirmaciones que mantienen viva esta discusión. El concepto de actores de crisis no es nuevo. La idea surgió en la década de 2010 y rápidamente ganó tracción entre los foros de conspiración. Se refiere a personas contratadas o entrenadas para participar en situaciones de crisis, simulando ser víctimas o testigos de eventos trágicos. Estos eventos pueden incluir desastres naturales, atentados terroristas, tiroteos masivos y otros tipos de crisis sociales o políticos. La teoría sostiene que los actores de crisis ayudan a crear una narrativa emocional para el público, a menudo
con el objetivo de manipular la opinión pública y justificar decisiones políticas que de otro modo podrían ser vistas como inaceptables. En los foros de 4chan, en particular en el tablero X, los actores de Crisis han sido citados en variedad de eventos trágicos como en el tiroteo de Sandy Hook en el 2012, el atentado en Boston en 2013 y hasta incluso en los tiroteos en Las Vegas y otros lugares. Los usuarios del tablón X han especulado sobre cómo estos eventos pueden haber sido orquestados o manipulados y cómo los actores de Crisis desempeñan un papel crucial en esta manipulación. El tiroteo en Sandy Hook 2012, uno de los casos más notorios de las teorías de actores de Crisis, es el tiroteo de la escuela primaria en Sandy Hook, Newtown, Connecticut, que tuvo lugar el 14 de diciembre de 2012. La tragedia, que resultó en la muerte de 20 niños y 6 adultos, fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación, pero la teoría de los actores de Crisis comenzó a ganar fuerza poco después del evento. Algunos teóricos de la conspiración creen que los padres de las víctimas y los testigos del tiroteo no son más que actores profesionales y que el tiroteo mismo fue una escenificación para promover una agenda pro control de armas. Se alegó que ciertas fotografías y videos de los familiares de las víctimas eran actuaciones de individuos que nunca habían perdido un ser querido. Además, se alegó que la cobertura mediática del evento fue cuidadosamente orquestada para despertar emociones y crear un apoyo popular para políticas de control de armas más estrictas. El atentado en Boston 2013. El atentado en la Maratón de Boston, el 15 de abril del 2013, es otro evento ampliamente discutido en la comunidad de conspiraciones de 4chan. La teoría de los actores de Crisis sostiene que algunas de las personas que se presentaron como víctimas del atentado no fueron más que figuras interpretativas que formaban parte de una operación de control de narrativa. Los conspiracionistas afirman que los supuestos heridos, algunos de los cuales se mostraban inusualmente calmados o bien preparados para las cámaras, eran actores profesionales que ayudaron a crear un drama mediático que llevara a la justificación de la vigilancia y las políticas de seguridad más estrictas. El tiroteo en Las Vegas 2017. Otro ejemplo que alimenta las teorías de los actores de Crisis es el tiroteo en Las Vegas, que ocurrió el 1 de octubre de 2017, cuando un hombre armado abrió fuego en un concierto, matando a 58 personas e hiriendo a más de 800. Las imágenes y testimonios de las víctimas y testigos han sido objeto de análisis detallado en 4chan. Los teóricos sostienen que los testimonios y las historias presentadas por las víctimas de Las Vegas son fabricaciones y que algunas de las personas que se presentaron como sobrevivientes son actores contratados para maximizar el impacto emocional del evento. Aparte de los tiroteos masivos, los actores de Crisis también han sido vinculados a eventos internacionales, como los terremotos en Haití y Japón, las crisis migratorias en Europa y otros conflictos. Según las teorías más extremas, estos actores no solo simulan ser víctimas de catástrofes, sino que en muchos casos también se les acusa de formar parte de una red global de manipulación organizada, diseñada para crear un impacto emocional y político en las audiencias globales. Una de las principales pruebas citadas por los defensores de la teoría de los actores de Crisis son los testimonios de las víctimas. En muchos casos, se señala que los testimonios son demasiado perfectos, casi como si estuvieran guionizados. Los detalles emocionales son a menudo tan estructurados que parecen no corresponder con la respuesta emocional natural que uno esperaría de una persona que acaba de vivir una tragedia. Los conspiracionistas creen que esto puede indicar que los actores están recitando guiones para un guión predeterminado que tiene como objetivo manipular al público. Otro tipo de evidencia que los teóricos de la conspiración suelen citar son las fotografías y videos de los eventos en cuestión. En muchos casos, señalan que las imágenes de las personas involucradas en las crisis parecen demasiado tranquilas o demasiado preparadas para estar en una situación tan emocionalmente cargada. Esto incluye a personas que parecen posar para las cámaras, a pesar de que se supone que acababan de presenciar una tragedia. A lo largo de los años, varios individuos han afirmado haber trabajado como actores de crisis o haber sido contratados por agencias gubernamentales o grupos de poder para simular eventos trágicos. Estas afirmaciones han sido vistas con escepticismo, pero algunas han ganado tracción en foros de conspiración. Algunas de estas personas aseguran que fueron parte de operaciones secretas para influir en la opinión pública a través de la creación de desastres escenificados. Los teóricos de los actores de crisis sostienen que el motivo detrás de esas operaciones es crear una narrativa que permita justificar ciertas acciones políticas o sociales. Por ejemplo, en los casos de tiroteos masivos, los teóricos sostienen que la manipulación de las emociones del público
podría ayudar a presionar por leyes de control de armas o justificar una mayor vigilancia estatal. Además, algunos especulan que los gobiernos o agencias internacionales utilizan estos eventos para avanzar sus agendas políticas, crear división social o acercar al público a una sociedad más controlada. El poder de los medios y las emociones humanas, el tema de los actores de crisis, sigue siendo uno de los más debatidos en los foros de conspiración, particularmente en X. Mientras que algunos sostienen que las pruebas son claras y convincentes, otros consideran que las teorías carecen de fundamentos sólidos y se basan en la desconfianza hacia los gobiernos y los medios de comunicación. Al final, la verdad detrás de estas acusaciones sigue siendo incierta y los eventos de crisis siguen siendo objeto de especulación, dejando abierta la posibilidad de que alguna forma de manipulación esté en juego.